Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes de nuevo para meditar en la palabra de Dios, para estudiar la sana doctrina. Y quiero invitarlos para ingresar ya a nuestro estudio a que lo dediquemos y nos encomendemos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por las enseñanzas que de ella también vienen, y queremos pedirte que la luz de tu Santo Espíritu nos guíe. Sabemos que tu palabra se necesita entender con la iluminación del Espíritu para que sea una enseñanza espiritual. Padre, queremos suplicarte que cada hermano pueda entender cada día más y más esta doctrina que estamos estudiando, y Señor, que lo que aprendamos de ti sirva para que nuestra vida también tenga un modelo de conducta agradable a ti, que tengamos un estilo de vivir que sea como verdaderamente tú quieres de los hombres y mujeres piadosos. Señor, nos encomendamos en tus manos y pedimos esa luz de tu Espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que sigamos meditando en el tema trinitario, y en esta oportunidad vamos a dedicar gran parte a lo que es el lenguaje teológico en este tema. Y quiero decirles, a través del estudio tenemos que ir dando elementos que son teología sistemática. Y esa teología, por supuesto, viene de la palabra de Dios. Es una sistematización de lo que está escrito en la Biblia. Todo eso también tiene un lenguaje que es un lenguaje especial de la palabra de Dios, y los estudiosos de la palabra, ellos han basado todo lo que dicen en las palabras hebreas, griegas, arameas, todo el lenguaje que aparece en la palabra del Señor. Es importante decir esto porque muchos de los vocablos que usamos en la doctrina vienen de la Biblia, pero no todos los hermanos saben que cada detalle de esto ha sido examinado de esa manera. Al hablar de un Dios en tres personas, hay muchos aspectos que debemos comprender, pero no debemos olvidar que este es el mayor misterio de la fe cristiana. Podemos hablar que el Dios verdadero es personal, pero no es una sola persona. Y una de las cosas que nos ayudará a ir comprendiendo esta revelación de Dios es ver las cosas que positivamente expresa la Biblia acerca de este tema, pero también nos ayudará a ir haciendo a un lado o desechando las ideas que no corresponden a lo revelado en la Biblia, pero que algunos equivocadamente opinan así. Como hemos dicho, hay varias posiciones al respecto. Está el unitarismo, está el trinitarianismo, que es la posición nuestra, también el modalismo y el triteísmo. Esas son ideas que existen y que debemos conocer que las hay, pero nosotros creemos en el trinitarianismo. Pero además de esto hay detalles como algunos de los problemas, y es que no todos manejan el lenguaje bíblico de este tema y de los asuntos que están relacionados con la Trinidad. También el asunto que nos ocupa es el ser de Dios, y eso
ya es un tema profundo, difícil de entender, porque es el ser de Dios el que queremos comprender a través de la palabra de Dios. Pero el Señor es infinito, insondable, y por eso debemos acercarnos a Él con reverencia, guiados por la Biblia y bajo la iluminación del Espíritu Santo. Tenemos que aceptar que nuestra mente es incapaz de llegar hasta lo último en cuanto a este conocimiento, porque es el ser divino el que estamos viendo qué dice la Biblia acerca de él. Pero conforme avancemos en este estudio, veremos la razón de lo que estamos afirmando. Veamos, en primer lugar, quiero compartirles algo que es netamente teológico, aunque también es histórico en la historia de la iglesia, y es el credo niceno, que fue aceptado por la iglesia en el año 325 después de Cristo. En ese año asistieron alrededor de 300 teólogos que dirigían a la iglesia en aquel tiempo y que eran estudiosos de la Biblia, como ya hemos afirmado, y ellos tenían diferentes opiniones. Después de mucha discusión, porque como ya les digo, había diferentes puntos de vista, se aprobó y se aceptó lo que se llama el credo niceno. Es porque eso ocurrió ahí en esa ciudad de Nicea. En su parte principal, el credo niceno dice: creemos en un Dios, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, que procede de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado, no hecho, de una esencia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en el Espíritu Santo. Y esto que les he leído es una extracción del credo niceno, y nosotros apoyamos lo que dice ese credo porque creemos que tiene base en la Biblia, que se desprende de la palabra de Dios todo este pensamiento. Pero eso fue lo que aprobó el Concilio de Nicea en ese año. El Concilio de Nicea, que como ya les dije fue en el año 325 después de Cristo, declaró que el Hijo es coesencial con el Padre, cosa que nosotros la creemos también. Y en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, ahí se sostuvo la deidad del Espíritu Santo, es decir, se estudió y se llegó a esa conclusión. Se declaró que el Hijo es engendrado, no creado, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y así vemos nosotros que a la luz de la palabra de Dios son las cosas. En esa época, especialmente en el Concilio de Nicea, Atanasio, el teólogo que llegó ahí, es llamado realmente por los historiadores el campeón de la ortodoxia, porque él dijo las cosas de la mejor manera bíblicamente, y quiero decirles que más adelante les daré algo de cómo fue el credo de Atanasio, porque es muy importante. Y todo esto, hermanos, es necesario estudiarlo cuando estudiamos este tema. Es muy importante decirlo. Debido a la complejidad de este tema, es bueno tener cierto concepto, armonizando todo lo que revela la Biblia. Cualquier concepto verdadero de esta doctrina debe incluir 3 aspectos principales. Y se los digo, esos 3 aspectos son claves para no extraviarse en cuanto al concepto de la Biblia en cuanto a este tema.
En primer lugar, la unicidad y singularidad de Dios. Eso no debe uno extraviarse, siempre la debe sostener. En segundo lugar, las tres distinciones eternas de existencia del Dios único, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay tres distinciones. Y en tercer lugar, la propia deidad de cada una de las tres personas. Estos tres conceptos que acabo de decir son claves para mantener uno el equilibrio que tiene la Biblia también. Para enfocar mejor lo que la Biblia nos revela, debemos notar que hay una manera de ver los textos que se refieren directamente al ser de Dios, y a eso se le llama Trinidad ontológica. En este caso estamos hablando del ser divino. Es muy importante. La palabra ontos quiere decir ser. También hay otra clasificación que se denomina la Trinidad económica. No es que hay dos Trinidades, es solo para estudiar el tema. Entonces, esta Trinidad también se llama oficial, porque aparte de cómo es el ser de Dios, también Dios actúa en la historia, actúa en la salvación. Y entonces ahí se ve, en eso, se ve que el Padre realiza una cosa, el Hijo realiza otra cosa y el Espíritu Santo otra cosa, o que se dan actividades que son peculiares a cada una de las personas. Aunque cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que aunque la salvación se distribuye de esa manera en las actividades, la verdad es que el Padre es el Salvador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Salvador también. Y son cosas que debemos mantener y darnos cuenta que así lo enseña la palabra del Señor. Entonces, es importante ver este asunto porque comunica la idea de que las tres personas realizan diferentes acciones. Solo como un ejemplo, el Padre decreta la salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica al corazón de los creyentes. En estas distinciones y relaciones ontológicas y económicas ocurren obras también dentro del ser de Dios. Y esas obras ocurren dentro del ser de Dios. Entre las tres personas, eso se llama ópera intra. Y todo este lenguaje es importante que nosotros lo manejemos, hermanos. Por ejemplo, acerca de las ópera intra dentro del ser de Dios. El Padre engendra al Hijo. Eso es algo que ocurre dentro del ser de Dios, no fuera de Dios, sino en el ser de Dios. Y esto del engendramiento lo vamos a explicar ampliamente más adelante en nuestros estudios que hagamos, porque hay pasajes de la Escritura que tocan ese tema. También el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen exhalan al Espíritu Santo. Y esos son solo dos ejemplos de las ópera intra, o sea, lo que ocurre dentro del ser de Dios. Entonces, fíjense bien, hermanos, estamos hablando de ópera intra y eso es dentro del ser de Dios, o sea, la Trinidad ontológica, el ser divino. Pero también hay obras fuera del ser de Dios. Esas se llaman ópera extra, como por ejemplo la creación, la redención, el envío del Hijo al mundo, el envío del Espíritu Santo al corazón del creyente. Esas obras son fuera del ser de Dios. ¿Por qué? Porque la creación es diferente a Dios, o Dios es diferente a la creación. Él es eterno y existe sin comienzo ni fin. En cambio, el universo, la creación fue creada. Eso no existió siempre. El ser de Dios siempre existió, pero la creación llegó a ser, la creó el Señor.
y la creó fuera de su ser, no dentro de su ser, aunque el Señor ocupa todo el universo también, según la Biblia, en su inmensidad, y Él está en todo lugar, pero es importante saber que el universo es creado y Dios no lo es, entonces son diferentes, pero es muy importante todo esto. Y por supuesto, cuando hablamos de las óperas extra que el Señor ha creado, o la redención, que eso ocurre también fuera del ser de Dios, todo esto es fuera del ser divino, pero es efectuado por el único Dios en 3 personas. Todo este lenguaje, hermanos, yo entiendo que no es fácil de manejar, pero es importante que usted lo conozca. Y todo esto también nos hace observar en la revelación bíblica que en la distinción de las personas hay propiedades peculiares. Y quiero que subraye la palabra peculiar y la guarde en su mente, hermano, porque nos va a ser útil en el estudio de los textos de la palabra de Dios. Hay propiedades peculiares a cada una de las 3 personas. Por ejemplo, el Padre engendra al Hijo y al Padre le es peculiar no ser engendrado. Él no es engendrado. Y por supuesto, otra cosa que le es peculiar al Padre es la paternidad. Solo Él es Padre. En la Trinidad, solo el Padre es Padre. Al Hijo le es peculiar el ser engendrado y a esto se le llama filiación. Y solo el Hijo es Hijo en la Divina Trinidad. Y les anticipo que al estudiar Hebreos 1 al 3, que lo vamos a estudiar no hoy, sino en otra oportunidad, veremos que el Hijo es eternamente engendrado y que ser engendrado no significa que no sea eterno. Todo eso hay que explicarlo y hay que entenderlo y hay que verlo en la palabra escrita. Y luego, otro aspecto que ya hemos mencionado es la procesión, que es peculiar del Espíritu Santo, ya que Él procede del Padre y del Hijo. Pero todo esto ocurre en la Trinidad ontológica y es una ópera intra dentro del ser eterno de Dios. Por eso, el credo de Atanasio, que hace un momento les dije que les iba a compartir algo de eso, resume el concepto de la manera siguiente. Así dice el credo de Atanasio: la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. Su gloria igual, coeterna su majestad. Y luego dice: el Padre no hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo procede del Padre solo, no hecho ni creado, sino engendrado. Y luego el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho, está hablando del Espíritu Santo, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Y qué importante. Noten en el credo de Atanasio que el Padre engendra al Hijo, pero el Hijo es el único que es engendrado en la Divina Trinidad y es eternamente engendrado, no es hecho. Esto es muy importante, hermanos. Algunas personas cuando oyen todo este lenguaje se dan cuenta inmediatamente que la Biblia habla de que Cristo no es creado, eso es importante, sino engendrado. Y eso lo vamos a explicar más detalladamente, pero les quiero anticipar. Creado quiere decir que algo fue hecho ex nihilo, o sea, de la nada. Y Cristo no fue hecho así, Él no es creado, pero es engendrado. Y cuando se habla de engendrar no es algo que viene de la nada. Y en el caso de Cristo, Él no es ex nihilo como la creación, sino Él es ex deo, o sea que procede del ser de Dios, es Dios de Dios. Eso lo va a decir
el credo niceno, que el Señor Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, verdad de verdad. Eso es ser engendrado, pero eso lo tenemos que explicar más extensamente, y Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 es clave en entender esto, pero requiere tiempo para estudiarlo. Una aclaración necesaria es que al citar esta porción del credo de Atanasio, lo hacemos porque él explica conceptos que aparecen y son enseñados en los diferentes textos de la Biblia, que es nuestra autoridad final. Nuestra autoridad final no son los credos, sino la Biblia. Pero Atanasio, para hablar de la consustancialidad del Padre y del Hijo, usó la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Y vamos a estudiar esos textos. Pero es necesario entender el lenguaje bíblico que se usa en la comunicación de la revelación divina. Y debemos tener cuidado para discernir el hecho de que muchas palabras, hermanos, esto lo menciono porque es importante, muchas palabras que en español nosotros le damos un significado, muchas veces en griego o en hebreo tienen otro significado. Eso es algo que debemos tomar nota. También las palabras tienen otros matices de significado. No es que tienen otro significado, sino otros matices de significado. O son perfectamente equivalentes. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y eso nos ayudará a comprender mejor todo lo que estudiemos de la palabra de Dios. No solo el tema trinitario, sino todo tema. Uno tiene que darse cuenta que está estudiando cosas que fueron escritas en otros idiomas. Y subrayo que el tema trinitario posiblemente es el más profundo de toda la Biblia. Con esta aclaración veamos algunos ejemplos de esto, aunque al analizar los textos trinitarios encontraremos muchas palabras hebreas y griegas que nos irán perfilando la comprensión. Con esto de perfilar, hermanos, lo que quiero decir es que poco a poco uno va entendiendo más la doctrina. Y no me refiero solo al estudio que estamos haciendo nosotros. Hermanos, entender la Divina Trinidad es un asunto que toma años y años y años. Y quiero decirles, nos vamos a ir de este mundo y no la habremos entendido totalmente, pero sí la podemos creer y podemos adorar al Señor, a las tres personas divinas, a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos como ejemplo de cosas que hay que ir entendiendo más y más la palabra persona. Esa es una de las palabras que se usa en el tema de la Divina Trinidad, y los teólogos vieron en la Biblia diferentes palabras. La palabra hipóstasis, por ejemplo, es una palabra que hay que estudiarla. Hay otra palabra griega que no es la que se usa aquí, es la palabra prosopón, que es la que se usa para persona. Y todo eso hay que entender de qué manera fue que se usó en la palabra de Dios. Nosotros afirmamos con la Biblia que creemos en un Dios en tres personas. Y todos tenemos una noción de lo que significa la palabra persona, como ocurre con todas las palabras que usamos, que tenemos noción de ellas, pero no hemos profundizado todas las palabras. También esa noción, por ser así, podría ser muy sencilla, no la profundidad que significa todo esto. Y entonces debemos entender eso, porque aún en español no tenemos un perfil total de las palabras. Pero adentrándonos en nuestro tema, decimos que Dios es un ser personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas. Y esta palabra subsistir es otra que hay que entenderla también. Esto ya representa para nosotros un problema, porque entre nosotros
Cada individuo o cada ser humano es una persona. Creo que en eso están de acuerdo conmigo. Y si se multiplican las personas, se multiplican los individuos. Mientras que en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, realmente distintas, pero no son tres individuos divinos, sino un solo ser divino. Y esto, hermanos, las personas no lo pueden entender fácilmente. Para entender esto, realmente no es fácil, excepto si creemos todo lo que revela la Biblia y si vamos juntando todos los elementos y todos los asuntos que la Biblia nos revela al respecto. Y quiero decirles, son cantidades de textos que tenemos que armonizar, juntar, ver. Por eso es que es bueno formular la doctrina, porque son demasiados elementos los que hay que estudiar. Quiero citarles algo que no es exactamente el tema, pero que me interesa que lo veamos porque es importante. Es una cita del teólogo Juan de Saussure, un teólogo evangélico del siglo pasado. Él dijo algo en relación a nuestra comprensión, no al tema de la Divina Trinidad, aunque sí tenía en mente eso, sino nuestra comprensión. Él decía esto, es una ilustración. Él decía, una ameba, como es un ser unicelular, fíjense, póngale atención a eso, es un ser unicelular microscópico. Si le dicen que existen otros seres que siendo un solo ser son pluricelulares, así como lo es el hombre, que es un solo ser, pero tiene millones de células, la ameba no entenderá cuando le digan de que hay seres que son pluricelulares, porque ella es unicelular. Y aunque este pensamiento es humano y figurado en su lenguaje, nos ilustra algo, hermanos, y es que nosotros, siendo tan pequeños en el universo creado por Dios, jamás comprenderemos en nuestra mente finita lo que es el glorioso ser infinito de Dios, pero podemos aceptar su revelación. Y es que a veces uno no se da cuenta, pero lo que decía Juan de Saussure, y él hablaba de una ameba comparado con uno de nosotros, hermanos, es nada. Pero nosotros comparados con Dios parecemos una ameba también. ¿Y cómo queremos nosotros que el ser infinito de Dios, explicarlo? Lo único que podemos hacer es creer lo que Él en su misericordia nos ha revelado en la Biblia de cómo es Él. Pero querer uno entender todo esto como entiende otros temas, no lo vamos a lograr. A veces hay personas que quieren entender todo esto como cuando entienden que 1 más 1 es 2. Eso es demasiado fácil. Pero aún una matemática profunda, ya que estudian solo los ingenieros, ¿qué las va a poder entender un niño de primaria? Así es esto, hermanos, así es nuestra comprensión. Puesto que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, aprendemos algo de la vida personal de Dios, observando la personalidad tal como la conocemos en el hombre. Pero debemos ser cautos y no poner la personalidad del hombre como modelo por el que se debe medir la personalidad de Dios. Y es que eso nos llevaría a aplicar ideas del humanismo, las cuales nosotros no las aceptamos. Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden aceptar del humanismo, pero hay muchas que no. Y solo les quiero recordar, porque hablando de no tomar la personalidad del hombre como modelo, porque el filósofo griego Protágoras del siglo V a.C., él dijo algo que es base para el humanismo. Él decía, el hombre es la medida de todas las cosas,
de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Hermanos, nosotros creemos por la revelación bíblica que la forma original de la personalidad no está en el hombre, sino en Dios. En eso disentimos de Protágoras. La personalidad de Dios es la que es arquetípica, en tanto que la del hombre, aunque es de alto relieve, no es idéntica a la de Dios. La personalidad del hombre tiene rasgos parecidos a la de Dios, pero es finita. Y aunque, como ya hemos dicho, podemos ver algo de la personalidad en las características del ser humano, de lo cual la personalidad del Trino Dios, podríamos ver algo ahí, atisbar algo de eso. Entre Dios y la criatura humana hay una diferencia infinita, hay un abismo infinito de diferencia. Como ninguna mente humana jamás ha comprendido cómo tres personas pueden formar una sola esencia, es necesario depender, para aceptar esa verdad, del testimonio de toda la Biblia. Entonces, lo que creemos nosotros es porque lo dice la Biblia, no porque nuestros razonamientos nos puedan explicar todo esto. Y por supuesto, ya hemos dicho que la Biblia no va contra la razón, sino que es demasiado alta para nuestra razón. Por eso Isaías decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque como está de lejos la tierra del cielo, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Tenemos que aceptar y asimilar esas cosas que nos dice la palabra de Dios. Y hablar de lo que es la persona humana ocuparía mucho espacio para escribir un estudio, para escribir libros acerca de eso. Ahora, ¿qué diríamos para estudiar ya la personalidad de Dios? Estaríamos ante la inmensidad. Conforme avance nuestro estudio, hermanos, que estamos haciendo de la Santa Trinidad, veremos más acerca del término persona, pero también el significado de otras palabras de las que tenemos cierta noción, pero que debemos profundizar más. Por ejemplo, la palabra consustancialidad se usa aquí, la palabra esencia, subsistencia, engendrar, y todo esto se debe manejar en este tema. Veamos algunos textos trinitarios del Nuevo Testamento para entrar algo a lo que es Biblia en este tema, porque lo que hemos estado dando es teología, que por supuesto procede de la Escritura también. Y por supuesto vamos a ver no solo estos textos, sino muchos más. Yo quiero decirles que yo les voy a mencionar 10 textos, porque he escogido algunos, pero a través del estudio nos vamos a dar cuenta de que en la Biblia hay muchos textos trinitarios, muchos textos. En el Nuevo Testamento hay aproximadamente 40 pasajes que hablan de esto. Entonces, tenemos que estudiar mucho. Y nuestro propósito al estudiar lo más que podamos los textos trinitarios de la Biblia, quiero compartirles así rápidamente algunos para que nos demos cuenta que hay textos que mencionan a las tres personas en el mismo texto. Y hay pasajes de la Escritura que en el mismo pasaje están las tres personas. Entonces, tenemos también que ver cómo los atributos de Dios pertenecen a cada una de las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso es otro estudio, pero es relacionado con esto. Veamos esos textos trinitarios. Les voy a mencionar 10 en que se mencionan a las tres personas. En primer lugar, Marcos 1, versículo 10 y 11. Y por supuesto, ese tiene sus pasajes paralelos, Mateo 3, 13, 17 y Lucas 3, 21, 22, que ya lo hemos estudiado. Es el bautismo de Jesús, ya lo hemos estudiado. Cuando el Señor es bautizado y se oye la voz del Padre,
se ve al Espíritu Santo en forma como de paloma y aparece el Hijo encarnado bautizándose en el río Jordán. En Mateo 28:19, que ya lo hemos estudiado, también es lo más claro del Nuevo Testamento cuando Jesús dice la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas mencionadas y realmente Mateo 28:19 es el texto de oro de la Santa Trinidad. 2 Corintios 13:14, ya lo estudiamos también, la bendición pastoral o apostólica. Pero pasando a otros textos, 1 Corintios 12, versículo 4 al 6, ahí se habla de que la divina Trinidad capacita a la iglesia para el ministerio. Según el versículo 4, 1 Corintios 12, 4, el Espíritu da los dones, el Espíritu Santo. Según el versículo 5, el Hijo da los ministerios. Ahí a Cristo se le llama Señor. Y la diversidad de operaciones vienen del Padre, llamado Dios en el versículo 6. Y siempre dice, y el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Las 3 veces se repite la expresión es el mismo. En Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, se ve la unidad de la iglesia, hecha por las 3 personas divinas. En el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, hablando de la iglesia, y es el Espíritu Santo. En el versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, y está hablando del Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos. Estos versículos los vamos a estudiar cuando vayamos avanzando más en este estudio para verlos detalladamente. Ahora prácticamente solo se los estoy citando. Romanos 8, versículo 14 al 17. Dice ahí la Biblia que somos guiados por el Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios el Padre en el versículo 14, y que somos coherederos con Cristo, o sea, el Hijo, en el versículo 17. Ese es Romanos 8:14. Ahora, miremos Gálatas 4:4 al 6. Esto, hermanos, solo estoy casi citándolo. No estoy explicando todos los detalles. Pero en Gálatas 4:16, ahí 4:4 al 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Dios, el Padre, envió a su Hijo. Y luego en el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Todo eso hay que observarlo detalladamente, pero en este momento les estoy diciendo, Dios el Padre envió al Hijo, Dios el Padre envió al Espíritu Santo, es que es el Espíritu de su Hijo. Este versículo enseña que el Hijo viene del mismo ser de Dios y que el Espíritu Santo procede del ser del Padre y del Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra enviar que aparece ahí, y hay que estudiarla detalladamente, es la palabra griega exaposteilo. Y aposteilo, ustedes saben que significa enviar, porque es la palabra apóstol, aposteilo. Pero exaposteilo es una palabra ya compuesta con una preposición antes de la palabra apóstol. Y exaposteilo significa que los enviados vienen de dentro de Dios, que vienen del corazón de Dios, vienen del ser de Dios. Y hace un momento estábamos hablando de la Trinidad ontológica, y esto es muy importante. Por eso es que es bueno conocer los conceptos que hemos hablado, porque eso nos ayuda a entender los textos de la Biblia. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, dice que el que nos confirma con vosotros en Cristo, o sea, el Hijo,
Y el que nos ungió es Dios, o sea, el Padre, el cual, o sea, Dios el Padre, nos ha dado las arras del Espíritu, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Ahí están mencionadas las tres personas divinas y está diciendo lo que es peculiar a cada una de las personas. Por eso les decía hace un momento que por favor subrayen la palabra peculiar, porque todo esto hay que manejarlo bien, hermanos. Un noveno texto de los muchos que hay, pero que he escogido estos, dice 1 Pedro 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Hijo. Y es importante otra vez, están las tres personas mencionadas en un mismo versículo, pero también cada quien haciendo una función que le es peculiar a esa persona. El Padre, que es el que elige según su presciencia, el Espíritu Santo que santifica al creyente, y el Hijo que al ser rociados con la sangre de Cristo, somos redimidos por esa sangre. Y por supuesto, quiero decirles, las tres personas también entran en la elección. Las tres personas entran en la santificación y las tres personas entran en la redención. Pero la Biblia presenta los textos de tal manera que las funciones son peculiares de cada una de las personas. Judas, versículo 20 y 21 es el último versículo que les voy a mencionar del Nuevo Testamento en esta oportunidad. Dice, orando en el Espíritu Santo, dice Judas, conservaos en el amor de Dios, o sea, el Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ahí se ven las tres personas y cada uno haciendo algo muy peculiar, pero hermanos, se ve que la oración debe ser de esa manera. Podríamos agregar más textos que nombran a las tres personas. Otros textos no mencionan a las tres personas juntas, pero sí afirman que el Hijo es Dios y sus atributos divinos, y también que el Espíritu Santo posee atributos divinos, o que las obras que solo Dios puede hacer las realiza cada una de estas personas. Por ejemplo, la creación. No hoy, pero en futura oportunidad vamos a ver que la Biblia habla que el Padre creó el universo. La Biblia dice que el Hijo creó el universo. Juan 1:1 al 3 se ve claramente que el Verbo es el creador de todo cuanto existe. Y vamos a ver que el Espíritu Santo es creador del universo también. Entonces, es importante porque la idea es un solo Dios haciendo esas obras. Varios pasajes del Antiguo Testamento también se ven. Y este asunto es muy importante mencionarlo porque la Trinidad es una revelación del Nuevo Testamento, pero los estudiosos y los mismos apóstoles fueron al Antiguo Testamento a ver las cosas que ahí se encontraban de una manera velada. La doctrina de la Santa Trinidad se revela plenamente en la encarnación del Verbo Eterno y en la venida del Espíritu Santo ya en el día de Pentecostés a inaugurar la iglesia. Pero el Antiguo Testamento tiene indicaciones de esta doctrina. Por ejemplo, el uso de la palabra Elohim, que es plural. Para Dios, los verbos aparecen en singular. Es interesante, el sujeto aparece en plural y el verbo aparece en singular. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios, y nuestras Biblias lo tienen en singular, pero en griego, en hebreo es plural, es la palabra Elohim. Y dice, en el principio Dios creó, y el verbo bará está en singular. La Biblia no dice en el principio
dioses crearon, sino Dios, que en plural creó en singular. Los expertos que estudian la Biblia dan diferentes explicaciones y algunos dicen que este plural es de majestad. Pero es importante decir que en todo esto hay diferentes opiniones de los expertos. Es importante, sin embargo, notar que esta forma plural de hablar aparece mucho en el Antiguo Testamento en relación con las obras de Dios. Solo les voy a recordar dos textos. En Génesis 11:26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, eso es plural. Nuestra imagen es la imagen de varios y nuestra semejanza es de varios también. Y por supuesto, a los judíos que leían la Biblia antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ellos se preguntaban, ¿con quién estaba hablando Dios aquí? Y ellos, como no tenían otra explicación, decía que era con los ángeles que estaban hablando. Pero hermanos, los ángeles no son el creador. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, lo hizo Él. Los ángeles no vinieron a hacer juntamente con Él al hombre. En Génesis 11:7, al ver la construcción de la Torre de Babel, que por supuesto era una rebeldía contra Dios, dice el texto, Jehová dijo, ahora pues descendamos en plural y confundamos en plural ahí su lengua. Entonces es importante ver todos esos plurales. La pregunta es, ¿a quién se dirige Dios? ¿Por qué no dice, haré al hombre a mi imagen y descenderé y confundiré la lengua? Es importante ver aunque no es de una forma clara la Trinidad, pero ya en forma velada se está hablando de algo así. Una revelación muy importante del Antiguo Testamento, que es la que se refiere al ángel de Jehová, porque se le identifica con Jehová y se le distingue de él. Otra vez el concepto trinitario. Son la misma esencia, pero se distinguen las personas. Podemos observar esto en textos como Génesis 16, versículos 7 al 13, y también en el 18, 1 y 2, y en el 19, 1 al 28. Pero de esos quiero tomar solo el de Génesis 16, 7. Y aquí el pasaje es el de Agar. Agar, la madre de Ismael, que huyó de la casa de Sara. En Génesis 16, 7 dice que el ángel de Jehová halló a Agar y le dijo que regresara a casa de Abraham y que se pusiera sumisa a Sara. Y en ese pasaje le promete una obra que solo Dios puede hacer, pero se la promete el ángel de Jehová. Le dice el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. El ángel le dice, multiplicaré. Ese es un milagro que es de Dios. Y por supuesto aquí el ángel de Jehová es Cristo preencarnado, pero está ofreciéndole multiplicar la descendencia de Agar. Pero en el versículo 11 le dice el ángel a Agar, porque Jehová ha oído tu oración. Y está hablando de Dios en tercera persona. En el versículo 10 dice multiplicaré, yo multiplicaré. Pero en el versículo 11 dice Jehová en tercera persona ha oído tu oración. Y así se distingue el ángel de Jehová, se distingue de Jehová. En el versículo 13, Agar dice lo siguiente, entonces llamó Agar el nombre de Jehová que con ella hablaba y le dijo,
tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. En otras palabras, Agar le llama Jehová al ángel de Jehová y le dices, tú eres Dios. Este solo es un ejemplo, pero al examinar las apariciones del ángel de Jehová siempre veremos que se identifica con Dios y se distingue de él. Realmente se trata del Cristo preencarnado y eso nos está enseñando lo que la Trinidad ya revela claramente en el Nuevo Testamento. Los pasajes del Antiguo Testamento donde se personifica la palabra o la sabiduría de Dios también son importantes. Por ejemplo, el Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra es dabar en hebreo, es la palabra de Jehová, es su palabra creadora, que aquí se dice que por ella fueron hechos los cielos. El verbo hecho, que está aquí, es el verbo asá en hebreo, que significa crear, formar, producir los cielos. Y el ejército, o sea, las estrellas, por el aliento. La palabra aliento es la palabra ruach, que significa espíritu de un ser racional. Está hablando del Espíritu Santo, por el espíritu de su boca, es decir, el Espíritu Santo es creador junto con el verbo divino, o sea, la palabra de Dios. En Proverbios 8, la sabiduría es personificada. Es otro pasaje precioso y todo el capítulo hay que estudiarlo, pero nosotros aquí estamos dándoles brevemente algo de lo que vamos a estudiar posteriormente más a fondo. La palabra, la sabiduría personificada se ve que está en Dios y se distingue de Él. El pasaje es extenso, por eso solo voy a señalar algunos detalles que interesan a nuestro tema. En el versículo 12, la sabiduría habla en primera persona singular y dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. Versículo 14, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Versículo 17, yo amo a los que me aman. Fíjense, todo esto es una persona la que está hablando ahí. Y el versículo 22, que es el corazón de este pasaje, y de los más importantes, el 22 y 23 dice, Jehová me poseía en el principio, antes de sus obras. Y Cristo es esta sabiduría que tenemos aquí. Y dice, Jehová me poseía porque el Padre lo tenía a él en su corazón, en su esencia, en su ser. Y dice, me poseía antes de sus obras, cuando no había creado nada. Por eso sabemos que el Hijo no es creado, es engendrado. Y el versículo 23 dice, eternamente tuve el principado. Hermanos, aquí se ve la eternidad del Señor Jesucristo. Antes de los abismos, dice el versículo 24, fui engendrada, no creada, sino engendrada. Y vamos a estudiar más este término en el futuro. Versículo 27, cuando formaba los cielos, es decir, Dios el Padre estaba formando los cielos, dice, ahí estaba yo con él. Estaba yo con él. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Todo esto muestra la relación especial del Padre y del Hijo en la eternidad y la maravillosa actividad creadora cuando se hizo el universo. Cristo es la palabra o sabiduría de Dios. Lo dice Pablo en 1 Corintios y todo esto es una clara anticipación de lo que se iba a revelar en el Nuevo Testamento. Es interesante ver textos del Antiguo Testamento donde se indica a las tres personas. Casi solo se los voy a leer ya. Dice, segundo Samuel 23, 2 y 3, el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua.
Versículo 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Todo esto, como es poesía, es un paralelismo hebreo, donde las palabras se repiten. En el versículo 2 dice que habla el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová ha hablado. El Dios de Israel ha dicho, o sea, ha hablado también el Padre. Y dice, me habló la roca de Israel. Cuando dice la roca de Israel, es el Mesías, es el Cristo. Las tres personas haciendo la misma acción de hablar. En Isaías 48, 16, habla Dios el Hijo, como se ve en el contexto anterior, y dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor, está hablando del Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. En ese contexto se ve que está hablando el Hijo, y es interesante, dice el Señor en el versículo 12, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Ese nombre se le da al Padre en Isaías 44:6 y al Hijo en Apocalipsis 1:17. Entonces, cuando uno mira todo esto, hermanos, se da cuenta que se menciona a las tres personas divinas. Les leo un último versículo, aunque hay muchos más. Isaías 63, 9 y 10. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, es decir, el Padre. Y el ángel de su faz, o sea, el Hijo, lo salvó. En su amor, el Padre, y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ahí está la tercera persona, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, realmente hay más pasajes que podríamos citar, pero la alusión que la Biblia hace a tres personas, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, es otro argumento para ver el tema trinitario en la Biblia. Pero debemos seguir profundizando en muchos aspectos que unidos formarán un lazo poderoso que afirma nuestra fe. Quiero invitarles a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos porque entender todo esto, Señor, no es fácil, pero creerlo, sí podemos creerlo. ¿Por qué? Porque está escrito en tu palabra, tu revelación. Tú has hablado, Señor, y lo que nosotros tenemos que hacer es escudriñar tu palabra, creerla y darnos cuenta que este es un misterio maravilloso porque es tu persona, tu ser, el que estamos teniendo en nuestro corazón para entenderlo más, Señor. Y queremos que nos demos cuenta de que esta revelación también es importante para nuestra adoración, para nuestra salvación, y que toda la admiración que tenemos por ti, Señor, moldee nuestras vidas, para que hagamos según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.